Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando esta mesa de trabajo y como les habíamos informado, esta mañana vamos a tratar un poco, hacer una evaluación, tanto desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral, cuanto desde un observador, pero además catedrático universitario, investigador y científico político de Bélgica. Y yo estaba, antes de iniciar el programa, diciéndole que ha sido profesor de Lovaina, y le preguntaba de cuál, porque a los ecuatorianos nos toca una carga medio especial. No es un nombre que nos dé alguna, sino más bien para molestar, dirían, ¿no es cierto? Así es que yo quiero saludar al doctor Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, y al doctor Regis Dandoy, el catedrático y observador invitado. Bienvenidos, buenos días. Yo comenzaría preguntándole al doctor Dandoy, ¿cómo observó? ¿Qué puede destacar de lo que ustedes hicieron en el seguimiento? Ya más bien, no sé si del proceso algún tiempo antes, pero sí ya del ejercicio del día domingo 24 de marzo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí la misión de observación electoral en Ecuador fue amplia, hubo varias organizaciones y lo bueno es que hemos tenido acceso a todos los lugares, a todos los documentos relativos al proceso electoral. Entonces, el CNE no escondió ningún documento, hemos tenido acceso a todas las salas de los procesos de digitalización o del CNE, y entonces hemos observado el proceso antes, durante la votación y después. Entonces, hemos observado las diferentes etapas, y el proceso pasó relativamente bien en comparación. Es mi tercera misión de observación electoral aquí en Ecuador, y no vi ninguna elemento mucho más peor que antes. El proceso fue... ¿Usted creería que es mejor ahora que lo que fue antes? Fue un poco diferente, porque aquí tuvieron, 6, 7 papeletas, hubo un poco de debate sobre el voto nulo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue unas elecciones un poco especiales. Pero en general pasó muy bien, tranquilo. No hubo ningún tipo de violencia electoral, no vi ninguna presión sobre los votantes, y el proceso de conteo al nivel de los recintos se pasó de manera general. Y aquello de que se demoró, de que a partir de las 8 esta parte técnica en la que ya no solo se comienza a preguntar por qué se demoró, por qué hubo ese apagón electrónico nuevamente, y que comienza la madrugada y después vemos resultados que nos hacen pensar, no sé si mal, pero nos hacen pensar que algo está pasando y que técnicamente, en cambio, el Consejo Nacional Electoral no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Sí, es un poco una pena que hubo estos problemas técnicos, que hubo estos retrasos, y sobre todo que la población y los medios de comunicación reaccionan de manera tan negativa a algunos retrasos. Tenemos que darnos cuenta que elecciones, estamos hablando de 13 millones de votantes, estamos hablando de miles de actas. En todos los países donde hay elecciones, aquí hubo 6 o 7 elecciones, es normal que hay problemas técnicos, porque hay una cantidad enorme de datos que llegan al mismo tiempo a las plataformas informáticas. Entonces, es normal que hay problemas. Quiero decir que pasa en todos los países, incluso en Europa pasa también. Entonces, los medios, los ciudadanos reaccionan. Comienza diciendo, a ver cómo ingresan los datos, hace el seguimiento, y no 3 o 4 o 5 horas después. Estoy de acuerdo con usted que es la responsabilidad de la institución que organiza la elección de que no pasa estos problemas, que toma las medidas para que estos problemas, porque sabemos meses antes, años antes, que 13 millones de votantes van a votar, que las miles de datos al mismo tiempo y van los a llegar. problemas que causaron en la elección presidencial anterior.
Sí, las dificultades y esta confrontación interna que pueden alterar, ¿no? es la misma cosa, es que tenemos una elección cada año, cada 2 años, y el CNE tiene que prepararse, quizás mejor prepararse ¿Verdad? para esta cantidad de datos que va a llegar en algunos minutos, algunas horas durante la noche de domingo a lunes. Y después tiene un año para prepararse, 2 años para prepararse, quizás más ejercicios, más simulacros, pero es importante entender que no es fácil manejar esta cantidad de datos. Doctor Verde Soto, bienvenido, buenos días. Bueno, esta es la parte de la observación y entonces uno diría, si el señor doctor Dandoy nos dice, miren, han habido dificultades, ahí está, ¿por qué esta sensación de que seguimos mal? Y ustedes tienen una vara muy alta con la esperanza cuando les nombraron. Ya vemos que, por ejemplo, doña Diana Tamaín, este rato es uno de los puntos en donde la gente dice no. O sea, una candidatura presidencial o unas elecciones presidenciales presidida por ella, Dios nos libre, comienzan a decir, ¿no es cierto? Y hay otros vocales que tratan otros temas. En Pichincha y en Quito, esas votaciones, esas diferencias de 0,5, de 0,8 y hasta de 1, que no se encuentran, comienzan a encontrar ya que esto no ha sido un proceso muy limpio, si bien, repito, este sería un certificado de un observador. Usted desde adentro, que ha sido crítico y que está haciendo un seguimiento serio y que además tiene representación de la sociedad civil, ¿no? Una evaluación de esto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días a mi colega. Quisiera inicialmente ubicar el tema de la observación. Ya. En la observación existen muchas vertientes de observación, ¿verdad? Existe una vertiente de observación de Uniore, que son los pares del Consejo Electoral en América. Existe otra vertiente que son el Parlamento andino, otra versión, ¿no es cierto?, que viene por intelectuales, otra versión que viene por CAPEL y una versión que viene por la OEA. Todas las observaciones, salvo la OEA, han entregado directamente su observación a la presidencia del Consejo Nacional Electoral y no las conocemos. Ya. Conocemos la entrega pública que se hizo solamente del informe de la OEA. Es la entrega pública que se ha hecho. Yo no sé tu informe cuál será, no lo conozco. Conozco el de la OEA. Y el de la OEA porque fuimos a estar presentes en la entrega. Y el de la OEA dice que hay muchos temas. Se repiten varios de los problemas que tuvieron otras elecciones. Varios temas, ¿no es cierto? Hay varios temas en el tema de la OEA, hay varios temas que tienen relación a lo que ha sido también este proceso electoral hasta ahora. Si este proceso no nació ahora, este proceso ha tenido dos momentos, un momento, o tres diría yo, un momento que viene arrastrado de la década perdida, un momento que viene de la transición encargada a un Consejo Nacional Electoral transitorio y el definitivo que comprende estos 4 meses. Durante estos 4 meses hemos puntualizado en muchas, y esto es ventajosamente, existe la tecnología para eso, en resoluciones del Consejo, en actas de intervenciones en forma pública. Me sentí muy halagado de saber que algunas de las observaciones siguieron muchos de los acontecimientos. Uno de estos estuviste, por ejemplo, la OEA me hizo conocer de que ellos siguieron puntualmente y pusieron personal para que siguiera el tema del encuentro que tuvimos en Flaxo con los partidos políticos y la sociedad civil para hablar del tema de la nulidad, y sacaron conclusiones de eso. Y han seguido las resoluciones también del Consejo Nacional Electoral. Y las resoluciones de nuestras, como las observaciones de la OEA, caminan muy paralelas. Me refiero a resoluciones, me refiero a la ponencia que hemos tenido los consejeros de minoría. Que estas digamos, iniciativas, y no solo iniciativas, sino después ya propuestas concretas, la OEA las ha ido avalando. Diría que paralelamente las ha ido reconociendo. Yo no querría decir que nosotros hemos influido en eso, sino querría decir que paralelamente la posición que esgrime la OEA en su informe preliminar y las posiciones que hemos mantenido nosotros se parecen mucho. Por ejemplo, el tema que tú acabas de plantear, el tema de
de la transmisión de datos, ¿no es verdad? Yo creo que el proceso de escrutinios, del proceso electoral, fue bastante bien logrado, salvo algunos temas que vamos a no analizar, ¿no? Yo diría que fue un proceso que hay que diferenciarlo del proceso de transmisión de datos, que fue muy mal logrado. Mal logrado en el sentido de que un mal contrato, no ponderado suficientemente, mal elaborado seguramente técnicamente, permitió que la empresa, en este caso CNT, empresa estatal, no hiciera lo que debía hacer. Un proceso electoral vale por la impresión que le quede en la retina al ciudadano. Porque eso le da seguridad o no. Es su seguridad, pero es su seguridad jurídica. Claro. La libertad de comunicación es parte de la seguridad jurídica. Tenemos que tener que ser presente. No es un problema accesorio que se comunique mal y las cosas están bien, entonces eso no importa. Claro. La seguridad jurídica y la seguridad ciudadana y la seguridad política está ligada a la capacidad de comunicación y la capacidad de transmisión. ¿Qué es lo que ocurrió allí? No lo sabemos. No sabemos si acaso aquello fue un contrato mal formulado, en el que los términos no fueron adecuados. No sabemos si aquello fue un mero error de CNT ante un contrato bien formulado. Todo eso tiene que auditarse, tiene que verse, porque eso nos dice, entre otras cosas, lo que debe ser, porque es extraño que vuelva por tercera vez a ocurrir lo mismo. Es extraño que no se haya pasado a los medios de comunicación las claves y el programa para decodificar esto que aparecía en las pantallas. Y claro, esto fue objeto de una severa reprimenda por parte de la prensa. En apertura a conversación con la OEA, la prensa fue lo primero que consultaba, además. Me consultaba y decía, ¿qué es lo que ocurrió? Nos dijeron qué y no ocurrió nunca. ¿Por qué ocurrió esta? Nosotros sistemáticamente... Se siembra la duda ahí. Sistemáticamente llamamos la atención en el Consejo, fuera del Consejo, en reuniones formales, en acuerdos formales y en acuerdos informales, que este era el punto central de que había que bajar el grado de incertidumbre de la población, bajar el grado de incertidumbre de la clase política sobre esto. Otro elemento que pone la OEA para ir avanzando un poco más, ¿no es cierto?, es el tema, reclama fehacientemente al Consejo Nacional Electoral de que no tuvo relación con los partidos políticos. Ninguno. Y esta fue, nos tocó, fuera de las decisiones del Consejo Nacional, del Pleno, convocar a los partidos, convocar a los elementos técnicos de los partidos, sentarlos con nuestros asesores técnicos y exigir que estén presentes los equipos de trabajo para que puedan conocer. Y evidentemente ahí hubo también un reclamo que está presente. El señor Kevin Casas, el observador de la OEA, nos dijo esto. La misión observó que alrededor de las 8 p.m. del día de la elección, la página web de divulgación de resultados del CNE falló y estuvo inaccesible hasta la madrugada. Es un tema problemático. El tercer evento electoral en el que hay un problema de ese tipo. Me parece que es algo que requiere atención prioritaria. La ausencia de certeza de procedimientos clave para la elección y el aumento explosivo en el número de candidaturas y organizaciones políticas. La misión estima que, tras la culminación de esta etapa, existe una oportunidad para que los actores políticos emprendan un esfuerzo de revisión integral de la legislación que rige los procesos electorales en el Ecuador. El esquema de comunicación utilizado para la difusión de estas candidaturas no permitió a la ciudadanía conocer a los aspirantes. Parte de las observaciones que hace doctor Dandoy, ¿usted compartiría lo que dice la OEA y esta preocupación? Usted ha sido, digamos, más benévolo con la calificación del proceso, incluso más benévolo que el vocal del Consejo. ¿Le parece que otros países con iguales circunstancias, el sistema electrónico de información funciona? ¿Se puede auditar eso? También observé problemas de difusión y de transmisión de resultados. Yo estaba en el centro de digitalización al momento donde hubo problemas de transmisión de resultados. No llegaron ningunos resultados alrededor de las 9:30 de la noche. Entonces, hemos observado, los diferentes observados, hemos observado problemas técnicos. Y comparto algunas de las conclusiones de la OEA, pero tenemos que pensar a todo el proceso de saber si la voluntad del pueblo fue respetado y si lo que los electores votaron el domingo por la mañana, por la tarde, se ve
después, el día después, ahora en el sitio web son datos oficiales. Si son los mismos datos, son los mismos votos, ahí hay transparencia. Creo que es lo más importante. Esos problemas de difusión de resultados de transmisión ya llega a los medios de comunicación, los ciudadanos, a pensar que quizás hay un problema de transparencia. Y estoy de acuerdo, el CNE tiene que mejorar ese proceso, esa parte de la noche electoral, para que hay más transparencia, más luz sobre toda esta parte del proceso. Es importante, pero siempre va a haber problemas. Yeah. Tenemos que pensar que una elección nunca va a ser perfecta. En ninguna parte del mundo siempre hay problemas. En mi país, las últimas elecciones regionales, los resultados para Bruselas, la región de Bruselas, llegaron el miércoles. Y por supuesto... la votación fue domingo. La votación fue el domingo. Yeah. Y por supuesto los ciudadanos eran preocupados, los medios de comunicación gritaron, escandaloso, y todo eso. Pero no voy a decir que tiene que pasar, pero tenemos que, nosotros como actores y observadores, tenemos que tener un poco de tolerancia sobre este proceso. Estamos aquí para mejorar el proceso. El CNE tiene que mejorar el proceso. Siempre hay cosas que mejorar, pero tenemos que relativizar todo lo que estamos observando. Doctor Dandoy, ¿hay la posibilidad de que en alguna parte de este país, en este proceso que usted dice con tolerancia y todo, hayan metido la mano tecnológicamente y tengamos un fraude imperceptible, pero fraude al fin que cuando se sume puede variar las representaciones? Se me ocurre, por ejemplo, en los concejales de Quito. Todo es posible, en elecciones todo es posible, pero es poco probable. Es que ahora en 2019, en siglo XXI, para hacer fraude al nivel del país, una fraude que tiene un impacto sobre los resultados de los votos, es muy difícil. Necesitas haber muchos actores, muchos esfuerzos, mucho dinero porque ya tenemos los documentos de cada junta, los partidos políticos tienen fotos de las actas de cada junta, le podemos comparar a lo que están ahora en el sitio web del CNE, y son los mismos documentos. Si usted quiere hacer una fraude, necesitas haber influido en el proceso, a cada etapa del proceso, desde la Junta o el recinto hasta el CNE. Y es muy difícil. Es posible, técnicamente es posible, pero es muy poco probable. Doctor Verde Soto, ¿usted compartiría esto de que es muy poco probable que alguien tecnológicamente en estas elecciones haya modificado? Porque claro, comienzan a haber candidatos que están en segundo o en tercer puesto que tienen más concejales, como que hubiesen votado por un candidato a alcalde, por decirle algo, y por la lista tal. ¿Cómo entender? ¿Por qué estamos un poco sembrándonos de dudas? A ver, yo comparto la visión de que la idea de fraude en el sentido convencional y tradicional ya no existe. Es decir, esto que existió en las etapas premodernas de rayar votos, eso no existe, ¿no es verdad? Pero ¿y la contabilización electrónica? La contabilización electrónica está bastante bien diseñada, la hemos logramos, yo diría, tanto quienes la diseñaron, cuanto quienes observamos para que ese diseño se dé. Y existe una comisión tecnológica que se formó a instancias nuestras, a instancias de los vocales de minoría, y que se logró que esté funcionando hasta el final, con respetables profesores. Se vio el conjunto de vulnerabilidades que existía en el sistema, muchas de las cuales no pudieron ser superadas, pero que podían ser cuidadas, y fue blindada una parte del sistema. Esa parte del sistema blindado permitía de que se pueda dar una corrección y transparencia en el resultado. Yo creo que el resultado es un resultado que refleja el proceso y la voluntad popular. Ahora hay que defenderlo en el doble sentido, en aquellas cosas que se hicieron mal y que pudieron haber influido sobre ese resultado ex ante, y defenderlo ex post, es decir, lo que está pasando en los recuentos, etcétera. Eso es donde hay que defender la voluntad popular a como de lugar. ¿Qué es lo que puede haber pasado, digamos, ¿no es cierto? El sistema que habíamos planteado era un sistema en el cual al tiempo que subía el acta en el escaneo y esta llegaba a un sitio central, esta debía ir a una nube, y esta nube debía bajar directamente a todos los partidos políticos, a los 82,000 candidatos y a los medios de comunicación. Esto no ocurrió.
Esto es lo que no ocurrió. La parte final del proceso, lo que no ocurrió. Se logró, efectivamente se logró, porque hubo intentos de que así no ocurriera, de que hubiera fotografía del acta colgada en la pared, que es la acta pública, y que ésta pudiese llegar directamente, digamos que esa pudiese ser manejada directamente por cada uno de los partidos. Lo que no pasó es de que no hubo es como las fotos. Tú tienes, ¿no es cierto?, una foto tomada en tu celular el día de hoy de tus hijos, y luego tienes otra foto que te llega de tu esposa, tomó otro de los mismos chicos que está arriba en el aire, en la nube, y tú tomas las dos y dices, efectivamente, es la misma foto, ¿no es cierto? Esta segunda parte es la que no ocurrió. Porque lo que pasó es de que al caérseles el sistema con CNT, no pudieron enviar la información directamente a los usuarios, y estos usuarios tuvieron que seguir esto como que fuera una transmisión en la televisión o en la radio, que te van cantando los datos, cuando la realidad es que el actor tiene que tener un archivo plano con el cual puede sumar, restar, cambiar, subir y bajar él mismo para poder confrontar las miles de actas que tiene que confrontar. ¿Los partidos podrían ahora acceder a esas actas? Sí, claro, todos pueden acceder ahora. Y el pedido de uno de los candidatos alcaldes de Quito, que dice que quiere que cuenten voto a voto. Me parece, los pedidos cuando están justificados tienen que darse. Cuando los pedidos son justificados dentro del... hay dos formas de reclamar un voto, ¿no es cierto? De modo institucional y de modo ainstitucional. De modo ainstitucional ocurre en las calles, lo que hizo el señor Correa en su momento, etcétera, ¿no es cierto? Se tomó el tribunal, se unió en un consejo, incendiaron cosas, etcétera. Y de modo institucional, cuando lo haces a través de las instituciones. Y exijo tal cosa. Y si aquello está justificado, si existen elementos suficientes para abrir. El procedimiento en Ecuador es un procedimiento que, a diferencia de otros procedimientos, todo procedimiento electoral en el mundo está ligado a la confianza en la entidad electoral y está ligado a la capacidad de participación ciudadana. Y hay una correlación clarísima. A más confianza, menos causas de nulidad. A más confianza, más participación popular, menos causas de nulidad. Los sistemas electorales excesivamente reglamentarios en términos de causa de nulidad son sistemas en que hay poca confianza y hay poca participación, porque desconfías del ente electoral y desconfías de tu pertenencia a la comunidad electoral. Esto es lo que hay que cambiar en el Ecuador, ¿no es cierto? Hay que modificar, porque hicieron muchas cosas para que se desconfíe. Claro. Y el tema de los padrones, y esto de que siguen estando 1 millón y pico de gentes más. A ver, el sistema del padrón es un tema de largo plazo, no es un tema de corto plazo. La modificación del padrón implicará un tema de largo plazo. Ha habido países que han hecho largos procesos de modificación del padrón. México, por ejemplo. México logró salir de un sistema autoritario muy parecido al que estaba formándose en Ecuador, de un partido político, a través de una modificación entera del padrón y de encargarle ese proceso a un factor independiente. Ese es un tema que hay que pensarlo mucho en Ecuador. Una conformación del padrón bicéfala no da confianza, no da certeza técnica. Y segundo, hay que hacerlo como haces tú en el Seguro Social. Cuando uno va al Seguro Social, ¿no es cierto?, y quiere cobrar su jubilación, lo que hace el Seguro Social es comprobar que estés vivo, físicamente vivo, que seas tú el sujeto. Esto se hace en algunos países para reconformar el padrón, es decir, el sujeto en una elección determinada en que se acuerda, se acerca, y el que queda empadronado es el que se acercó vivo y estuvo ahí, puso su dedo, su fotografía y su firma, y volvió a hacerlo 2 veces, para que no hay trampa, y ahí se reconforman los padrones. Ahora me sorprendió muchísimo realmente que la OEA recoge. Yo tengo en mi oficina algunas decenas de denuncias de extranjeros que dicen que no están ahí, pero la OEA recoge algunas decenas de miles. Decenas de miles. Así está puesto. De extranjeros, que no fueron, de ecuatorianos también. No, de extranjeros. Entonces yo quisiera, el dato no quiero equivocarme, voy a mirarlo. El informe de la OEA, pero me sorprendió notablemente en ese informe que el doctor Casas no lo refirió en su resumen oral, pero que está en la lectura que uno hace del informe, llama la atención notablemente. Yo tenía algunas denuncias, que en sí mismas toda denuncia es una fragmentación de un derecho, es suficiente para que basta, ¿no es cierto? Pero la magnitud me sorprendió notablemente. Me sorprendió notablemente la respuesta que se dio. No importa porque no pagan multa. Me pareció bárbaro a un extranjero, tú sabes, yo he sido extranjero muchas veces en muchos países del mundo, y realmente me pareció bárbara la respuesta. Es decir, no importa porque no paga multa. Claro. No le están conculcando un derecho.
Es un derecho más allá de la multa o no. Por favor, tú no puedes responder de ese modo. No importa porque que lo maten porque murió feliz. Sí. Murió sin dolor. Sí. No tenía ninguna enfermedad y se ha muerto. Y por último es extranjero. Claro. Y por último es extranjero. Entonces yo creo que aquellas cosas no pueden seguirse tolerando y el informe de la OEA nos ayuda a mirar a los ecuatorianos con calma, una cantidad de elementos que están presentes. Pero ahí este Consejo Nacional Electoral del que usted forma parte y cómo está, ¿tiene viabilidad? Yo creo que el tema de la autoridad electoral, pese a que se denostó terriblemente el tema de la reforma electoral, incluso se llegó a acusar que los locales de minoría teníamos unos recursos, ¿no es cierto? Queremos hacer reforma electoral porque hay un proyecto de reforma electoral que está... Porque es indispensable. Es absolutamente indispensable, y entre ellos está el tema de la autoridad electoral. Y el tema de la autoridad electoral en Ecuador es muy claro. Tú bajaste un tema de 7 miembros que hacían control mutuo originados en partidos a 5 miembros con otro origen. Los 5 miembros, cuando los manejó Correa, los nombró él. Sí, no había problema, ordenaba y se hacía. Y había un orden que venía del autoritarismo, ¿no es cierto? Cuando se destapa ese autoritarismo, esos 5 miembros, que además ya no vienen sino 3 de partidos y 2 de otros orígenes, ¿no es cierto?, comienza una dinámica libre que es una dinámica muy compleja entre 5, que es la dinámica de 2 contra 3. Entonces, ese es un tema que hay que pensarlo muy cuidadosamente, sobre todo cuando las autoridades electorales no tienen capacidad de desprenderse de su origen nominador y siguen manteniendo ese origen nominador como fuera una instrucción militante. Claro. Una autoridad electoral tiene que ser eso ya depende también de las personas. Claro, ¿no? Si es que uno nombra a un juez, no importa que sea militante, lo que queremos es que sea juez. Aquí lo que importa es de que este hombre de partido, este hombre de gobierno, esta mujer o este hombre de gobierno y de partido, tiene que convertirse en un hombre de Estado. Y así proceder con función de Estado. ¿Cómo hacer esta conversión? ¿Cómo asegurar esta conversión? Es el tema central de que este ente funcione, que es un ente en el cual, igual que los bancos centrales, es un tercero confiable. Y si no es confiable, no existe. Doctor Bandoy, usted debe haber visto en otros países también, debe haber observado esta proliferación de partidos, de movimientos, esta cantidad de candidatos. Teníamos un cantón de 140,000 habitantes con 22 candidatos a alcalde. Imagínense las juntas parroquiales, imaginémonos los concejales, cada uno de ellos. ¿Qué puede decirnos de este modelo implementado en estos 10 años que ha dispersado, que ha pulverizado la organización política? Bueno, mi punto de vista como politólogo es que el número muy alto de candidatos y de partidos es un buen mensaje democrático, diciendo que hay una apertura del sistema electoral, una apertura del sistema de partidos a nuevas opciones ideológicas, políticas. Si nos vamos a un país donde hay un partido, 2 partidos, quizás hay un problema, porque los partidos no pueden registrarse, o los candidatos no pueden registrarse en la institución electoral, o hay presiones, hay físicas o psicológicas sobre los candidatos, tienen sustos. Aquí no hay este sentido, porque el sistema ya permite a muchos candidatos y candidatas a presentarse en las elecciones. Las restricciones son bastante bajas para que usted y yo podamos presentar un candidato o un partido. Entonces es bueno para la democracia que haya nuevas opciones, que el votante no tiene solamente elegir entre 2 o 3 opciones. Ahora tiene 18, 20 opciones. 286. Es mejor para ¿sí? el proceso democrático. Ahora estamos hablando de la lectura que podemos hacer. Después, para entender el voto, la voluntad del votante, entender cómo manejar el país, ahora iremos a la complejidad. Porque en un sistema más o menos proporcional, cada pequeño partido que llega con 5% de los votos ya tiene 5% de los escaños. Ni siquiera el 5%, tiene el 0,5, el 0,3, el 1,2. O sea, si fuese que llega con el 5%, dice, bueno, representa un 5%.
pero el 0,5 no representa ni lo que hemos gastado como país para que su accionar político. Si usted bien nos dice, es una muestra de mayor democracia. Con esa idea nos vendieron esta propuesta de que era más democrático, que se dispersara todo. Eliminaron las ideologías. Tiene usted ahí una cantidad de gente que está bien en la parroquia y hace su movimiento en la parroquia y entonces es candidato a la... Y no tiene nada que ver con la nación, no tiene nada que ver. ¿Eso es democracia? ¿Usted que es politólogo? Sí, pero tenemos que entender también este proceso en el contexto peculiar de Ecuador. Es que hay un contexto donde el sistema de competición política está más abierto que comparado en los últimos 10 años. Hay más apertura del sistema. El sistema político, el sistema de partido, está en plena reconfiguración. Alianza País está perdiendo en todo el país. Entonces, los otros partidos, movimientos, dicen, es nuestra oportunidad. Tenemos que ahora tener nuestros candidatos. Quizás si ganamos más de 0.5%, más de 5% de los votos, ya podemos desarrollar una estrategia a largo plazo para las elecciones nacionales o presidenciales. Entonces, fue una oportunidad única. Estamos en un contexto un poco especial. Estoy casi seguro que si cuando regreso en 5 años, el número de partidos va a ser mucho menor, menos partidos, menos candidatos, porque vamos... ¿En Bélgica cuántos partidos tiene? Promedio ya estamos a casi 150, 200, y si ponemos todos los partidos locales y provinciales también. Y actúan independientemente cada uno, sin visión nacional, sin un proyecto que pueda llevar a alguien a la presidencia, a ser primer ministro. Sí, al nivel nacional tenemos más o menos 20 partidos. 20. Ahora en el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, tenemos, si no me equivoco, 13 partidos diferentes. Es casi normal para los países multiculturales. También en Bélgica tenemos diferentes lenguas, diferentes etnias. Y son de los países donde hay un sistema electoral proporcional, como más o menos Ecuador. Sí. Y esa fragmentación del sistema de partido, del Parlamento, se observa en países como Italia, por ejemplo. En Italia ya llegamos a 20 partidos en el Parlamento Nacional. Y es la normalidad por esos países. Quiero decir que ahí lo que vemos ahora en Ecuador es el resultado de una reconfiguración del sistema de partido y también el sistema electoral. Podemos hablar si queremos cambiar. ¿Tienen financiamiento estatal los partidos? ¿Se pueden presentar solos? ¿Ahí puede organizarse y financiarse su campaña cada uno o les financia el Estado? El Estado financia, en Bélgica el Estado financia los partidos si ganan votos o escaños. Si no les multan cuando han gastado de más y cada voto cuesta un montón de plata. Sí. Hay control de los gastos de los partidos, de los candidatos. Hay números máximo de dinero que pueden gastar cada partido, cada candidato individualmente. Todo está controlado. Pero eso no impide que si yo mañana quiero crear un partido en Bélgica, yo puedo. Es difícil por trámites administrativos, reconocimiento de la institución electoral, pero es posible. Aquí todo lo de los partidos ha sido con firmas, y entonces tenemos más ciudadanos ayudando a hacer partidos que los que vivimos. Sí, pero si los ciudadanos firman para los partidos, quiere decir que ya tenemos que respetar la voluntad de los ciudadanos, de los votantes. Si ellos piensan que... Y hay alguna gente que le dice, oiga, nadie me ha preguntado y estoy afiliado a un partido. Eso es una cosa diferente. Entonces, eso quizás es la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral de verificar, de tener más auditorio sobre la lista de los miembros de partidos, la gente que apoyan a partidos políticos, que firman para partidos políticos. Eso también creo que es un proceso ya más de control de la democracia interna y de la organización de los partidos políticos. Y entonces, claro, ahí viene, doctor Verdesoto, usted ha estudiado esto desde el retorno, diríamos, ¿no es cierto? Y le hemos leído y hemos seguido, y usted ha tenido la gentileza de compartir con los medios siempre esos estudios. ¿Qué podemos hacer para que esta democracia sea viable, para que existan instituciones que lleguen 13 al Parlamento y que lleguen con una visión no local,
que nos integre como país, ese código de la democracia que no puede seguir así. O sea, uno no puede tener un movimiento para la parroquia, no podemos seguir teniendo esta representación de parroquias, en donde ya no es pues esta cosa honorífica, ¿no?, de ser el de la junta parroquial, sino ya es funcionario público, tiene sueldo. Bueno, y hay muchas cosas que hacen incomparable a Ecuador con Bélgica, Claro. ¿no es cierto? Lastimosamente, yo creo que Ecuador no podría permanecer sin gobierno el tiempo que Bélgica ha permanecido sin gobierno. Y eso hace una diferencia sustantiva. Yo creo que en el caso nuestro, ¿no es cierto?, otra diferencia que tengo contigo es pensar que en Ecuador hay un sistema proporcional. En Ecuador no hay sistema proporcional. Es nominalmente proporcional, pero es lo más lejano que existe a la proporcionalidad, es lo que existe en el Ecuador. Es un sistema mayoritario desplazado, ¿no es verdad? Bueno, el tema, ahora les voy a contar la anécdota de lo que hice ayer. Ayer me dediqué a mirar, pedí a los estadísticos que hiciéramos una pequeña ordenamiento de partidos, de aquellos partidos nacionales que se presentaron solos a nivel local, de aquellos partidos nacionales que se presentaron con alianza a nivel local, de aquellos partidos locales que se presentaron solos y de aquellos partidos locales que se presentaron en alianzas locales. Y debo confesar, no solo mi desazón, sino mi absoluta desorientación, porque no alcancé ni siquiera a tenerlos en varias páginas juntos. Para decir... 131 modelos dicen, ¿no? Y claro, lo que alcancé con la gente que me estaba ayudando, con los colegas que me estaban ayudando, era decirles, preguntarles que busquemos metodológicamente cómo podemos hacer para pensar cuántos de estos reformas de representación son la expresión de una visión aldeana de la política, y cuántos de ellos son de una expresión local de una visión nacional. ¿Cuántos de ellos apuntan a la nación en el fondo? ¿Cuántos de estos pues cayeron en la trampa de la dispersión, que fue la trampa de lograr, ¿no es cierto?, esta expresión microcelular de parroquias que pueden? Entonces eso tiene que cambiar institucionalmente. ¿A dónde hay que cambiarla? Primero, creo yo, que hay que detener la formación de partidos políticos a nivel provincial. Cuando me refiero a detener es que no podemos homologar un sistema de descentralización de administración territorial con la administración política, ¿no es cierto? Porque en este cuyo caso estaríamos simplemente logrando que los hijos de los hijos de los hijos estén presentes, y aquello es bárbaro, ¿no es verdad? Un país que tiene, o sea, un sistema institucional de partidos también tiene que estimular una idea de nación, y esa es la idea que los ecuatorianos tenemos que ponernos de por medio. Tenemos que dialogar sobre cuál es la idea de nación para ver cómo es la idea de representación en la cual estamos pensando. A mí, volviendo otra vez a la OEA, vuelvo a una idea que teníamos mucho rato antes de que se me acusara de vocal. No, se me acusara de que de que para qué pienso la reforma electoral y pido a la gente que... Ahí estábamos, a una recomendación de las que planteé, está presente en el informe de la OEA, que a mí me gusta mucho, que es que hay que volver a pensar en barreras del financiamiento público a la política. Es decir, no podemos pensar otra vez financiamiento público a la política como un mero subsidio abierto como el de la gasolina. Da lo mismo a donde termine, si en Colombia, en Perú o donde fuere. No, tenemos que ser absolutamente rigurosos y en ese sentido volver a pensar que tiene que ser un financiamiento sujeto no solo a un resultado electoral, sino un tipo de cumplimiento de tareas de capacitación. Pero claro, eso hay que pensarlo. A la vida y a la existencia misma de la organización. Sí, si no eso no tiene sentido. Si no estás financiando justamente la campaña, la publicidad. Y eso no se puede, ¿no es cierto? Otro de los elementos que la OEA plantea, que a mí me ha llamado mucho la atención, que estuvo presente en varios de los pedidos que se hizo de indagación, es el tema de... la OEA lo dice muy duramente, lo llama censura previa. Es muy fuerte porque dice que algunos casos... Eso es un atropello a derechos. A derechos, y habla de que algunos de los temas que se hicieron para amparar una norma que pusimos de que la propaganda tenga un contenido programático predominante. Quiere decir, a la palabra predominante. Predominante. Esa palabra quiere decir mayor que otros. Claro. No quiere decir ni el 50, ni el 70, ni el 80, ni... ¿Mayor qué? Mayor qué quiere decir, ¿no es cierto? Mayor que la cara, mayor que el color, mayor que...
Es verdad. La OEA dice, cuidado, ojo, aquí se pasaron temas de electoral, digamos, de propaganda electoral, que retuvo campañas, retardó campañas, y que pudo convertirse en el dictamen en una forma de censura previa. A mí me conmovió profundamente que aquello se diga, obviamente porque hemos estado ahí, porque hemos estado reclamando permanentemente sobre estos temas. Al igual que otros temas que trató la OEA, yo creo que valdría la pena pensarlos, el tema del voto nulo, el tema de los exámenes de ex post. Y justamente a eso que quería ver si a lo mejor el doctor Dandoy nos dice, en el tema de la discusión del voto nulo y cómo se ha de calcular, primero había una discusión de que el voto nulo no cuenta para nada, que no sirve, que solo de los válidos van a sacar los porcentajes, y yo mismo dije, veamos cuántos van a votar. ¿Cuántos de esos que han votado nulo y blanco? Y frente a esos, ¿cuáles son los que han ejercido su derecho? Y yo tengo en mi voto 7 opciones. Anulo las 7 opciones porque ha de ser solo uno. Pero dice, no, es que estaban divididos en 3 papeletas. Bueno, no es el tema de en cuántas hojas nos han entregado. Tenía 7 opciones. No tenía 3 opciones. Y yo podía ejercer 3, 1, 3 o 2 y dejar en blanco 3 opciones, 4 opciones. Quizá eso le generaba más dificultades el hacer el conteo de los votos, sí. Pero ¿cuánto vale un voto nulo frente a una elección plurinominal en este caso? El sistema ecuatoriano es muy interesante, el sistema electoral es muy interesante en este sentido porque es muy complejo. Usted ve, es muy complejo entender cómo funciona el sistema y el problema que hay con el sistema es que el votante tampoco entiende las consecuencias exactas de su voto. Si yo voto por uno candidato, 2 candidatos y no 3, ¿cuál es la consecuencia? ¿Estoy perdiendo un voto o no? No sé. Si voto nulo, ¿cuál es la consecuencia de mi voto? ¿Va a tener un impacto sobre el sistema, sobre la elección? No sé. Entonces hay una incertidumbre bastante grande sobre los impactos de cada voto para cada ciudadano. El sistema no está tan claro en este sentido. De mi punto de vista como politólogo, es importante es que los votos nulos, los votos blancos, no están parte de la repartición de los escaños, de quién gana o pierde las elecciones. Pero es un mensaje muy importante que el ciudadano, que el votante envía a las autoridades públicas del país, diciendo 20%, 22% de votos nulos, 20% de votos blancos, más de 20% de abstención. Todo eso junto envía un mensaje claro de la población diciendo ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Puede decir miles de cosas. No estamos de acuerdo con la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. No estamos de acuerdo con el sistema electoral. No estamos de acuerdo que hay una elección directa. No estamos de acuerdo con el día de las elecciones. Puede pasar muchas cosas. Pero tenemos después que entender, hay un mensaje claro de la mayoría de los votantes registrados en Ecuador, ecuatorianos, sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos que entender lo que quieren decir, cuáles son las preocupaciones de los votantes, para saber cómo mejorar el sistema electoral, para cómo mejorar las instituciones después de este mensaje claro. Doctor Verdesoto, usted nos planteó al país, y con usted el vicepresidente del Consejo, ¿no? ¿Cómo resuelven ahora el tema? Usted hace un momento, creo, no sé si ya al aire, pero decía, si sumamos todo lo que no es que se han pronunciado, es el 75%. Las cifras, yo debo decir varias cosas al respecto. La una es de que no se podía llegar al proceso electoral sin una definición clara de qué es la nulidad. Y eso la OEA también, y los otros. Pero ahí la OEA tuvo 2 momentos muy importantes. La primera, cuando nos reunimos por primera vez con la misión preparatoria de la OEA, ya nos llamaron la atención sobre esto. Y ahí hubo un claro desafío de la mayoría del Consejo a las misiones internacionales, porque ante la modalidad que me encarga el mismo Consejo que la haga,
No fue solamente una iniciativa mía, el mismo Consejo me encargó que haga una modalidad de contabilidad y presente y trabajamos con muchos de los funcionarios de todas las consejerías y con funcionarios del Consejo para llegar a una visión de cómo se debe trabajar el tema de la nulidad. Pues se votó otra vez en contra, se decidió, luego fue al Tribunal Contencioso, volvió al Tribunal Contencioso y ante la última excitativa de la OEA del día sábado, de decir, señores, no pueden llegar a horas antes, minutos antes, se dijo algo, para mi criterio, bastante inaudito. Si estaba claro en la ley. Claro. Si estaba claro en la ley, ¿para qué hicimos todo este proceso enorme, farragoso de múltiples decisiones, subidas y bajadas? ¿Qué es lo que yo debo ver con claridad? Los resultados preliminares, bien contados, de votos válidos, manifiestan que la relación es 2-1. 2 votos válidos por 1 voto nulo, bien contado. Ya. Y eso es. Nuestra función electoral es la de reconocer la voluntad popular. Y eso debe ser reconocido abiertamente. 2 votos válidos y en relación a 1 voto nulo, bien contados. Contado adicionalmente la relación que existe entre votos nulos y blancos respecto a votos válidos, la relación es mitad. O sea, hay tantos votos nulos y blancos como votos válidos. Lo cual está fuera de la ley en el sentido de que la ley no reconoce eso, ya que la ley dice simplemente contabilice nulos, votación nula versus votación válida. No dice sume los blancos a los nulos. Lo que sí es una manifestación de voluntad, evidentemente. Claro, ahí hay un mensaje fuerte, como lo acaba de decir el doctor. Y el mensaje se vuelve más fuerte cuando juntamos que haya un porcentaje de gentes que oscila entre el 20 y 25% de gentes que no asiste a las votaciones, y esto depende del tema del padrón, etcétera, etcétera, lo cual se configura un escenario de que 3 de cada 4 potenciales votantes en el Ecuador no dijo nada respecto a esto. Obviamente esto minimiza la presencia de las votaciones individuales de cada uno de los miembros pero obviamente no hay cómo hacer una comparación más allá, sería irresponsable académicamente hacer una comparación más allá. La comparación que se hay que hacer es saber el universo. Ahora bien, la votación nula tiene que ser retrabajada en el Ecuador. No puede, porque ya dejó de ser la expresión antisistema, que era la que trataba de prever en la transición a la democracia hace 40 años, y eso ya no existe. Lo que existe es una votación nula que, además de recoger la expresión antisistema, recoge otras expresiones de voluntad. Estamos asistiendo a situaciones absolutamente difíciles de interpretar en el mundo, lo que ha pasado en Ecuador respecto a las encuestas, lo que ha pasado respecto a las previsiones de los candidatos, etcétera, nos habla de que Ecuador está perfectamente mundializado. Eso mismo ocurre en Estados Unidos, eso mismo ocurre en todos los lugares en los cuales tenemos, ¿no es cierto? O sea, la globalización en eso nos llegó. Nos llegó con fuerza, porque si algo hay como hacer es que nadie pudo meterse a manejar tendencias, porque todas las tendencias se truncaron en el camino. Y esto de que hasta el día anterior el 47% daban ahí de indecisión y de que iban a llegar a ese momento a decirlo, y que también uno dice, ¿y qué hacemos con estos representantes que no llegan ninguno al 10%? Bueno, la democracia es exactamente eso. Si mientras no reformemos el sistema tan irracional de dispersión que tiene Ecuador, la democracia es lo que dices tú, es una expresión, con malas reglas tiene que respetarse y debemos respetarla. Evidentemente, las instituciones o estimulan bien la democracia o la desestimulan, o elevan la calidad de la democracia o la bajan. Y en este caso, más bien tienden a bajar la calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú estás haciendo es como un carro de carreras, ¿no es cierto? Un coche de madera. Al coche de madera le das un empuje muy fuerte a la entrada, entonces puede caminar bien el resto de la cuesta. Y si le toca una subidita, puede pasar la subida. Eso es la democracia, ¿no es cierto? La legitimidad de origen tiene que ser un empujón tan fuerte que permita que tu construcción de legitimidad de gestión mantenga razonablemente esa velocidad y no la pierda ante las cuestas que te toquen el camino. Pero si lo que haces tú es hacer que eso que no existe, sino que sea un michis, por inercia, sino simplemente por inercia baje, ten plena certeza que no subes la cuesta. Lo que hay es que cambiar del coche de madera ya a algo un poquito más. Pero digamos que tenemos petróleo. Pero lo que no pasa es nuestro, pero tenemos. Es decir, voyendo en términos institucionales, las democracias son instituciones que se acomodan cada vez y hay que aprender a acomodarlas. A mí me sorprendió, no quisiera dejar de decirlo, muchos de los procesos que la OEA ve en términos de la parte organizativa del proceso. Es muy interesante, que fueron trabajados con nosotros con minuciosidad, lo propusimos varias veces, una y otra vez, y se nos denostó públicamente cuántas veces se pudo.
Primer tema, una urna a la cual yo llamé graciosamente catafalco, porque era un catafalco, por lo grande, no cabe en procesos con múltiples elecciones, porque diferencia el tema. Y luego le dice, señores, incluso para contabilizar. Varias de las representaciones diplomáticas en Ecuador, las relaciones dijeron, por favor, no se cambie, no se descubra el agua tibia de bajar 2 centavos por poner una sola, y tienes tú varias urnas, que es lo que es usado en este país, y el ciudadano clasifica. Pero se nos denostó, se nos dijo que era una irracionalidad, una brutalidad, que estábamos consiguiendo N cantidad de cosas, ¿no es cierto? Se planteó de que 350 personas por cada uno, es mucho. Corrimos el riesgo de que mucha gente se quede sin votar. Eso es dramático, porque si la gente llega a cumplir la hora, Ecuador tiene una mala norma, que es la de que si pese a que estés dentro, no se recibe el voto. Te dan simplemente el certificado de presentación. Eso afecta el derecho a la expresión de la gente. Y 350 con este alto número de indecisos ocasionó esas largas colas de 2 o 3 horas que la gente esperaba para llegar. No era necesario, había que evitar esa... ¿Volver a los 250? Aunque cueste. Nos costó muchísimo lograr que haya más escaneadores, hay asistentes de escaneadores, porque por ahorrar se eliminaron, si se buscaba un escaneador, o sea, habíamos estado hasta ahora escaneando actas, y es que hay que pasar de la baja calidad de gasto que tenemos en las elecciones, porque Ecuador tiene elecciones muy costosas, además de campañas muy costosas por la dolarización, tenemos que pasar a una mejor calidad de gasto en las elecciones, que seguramente hará más bajo el gasto, pero de mejor calidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esto, entre muchas otras cosas que pasaron en términos de organización, que hay que tenerlas presentes, despacio, y que volver a razonar. Y en esto no es un problema de diferencias, es un problema de mínimo entendimiento. De mínimo entendimiento. ¿Y habrá esa capacidad, Luis, de un mínimo entendimiento? Ustedes juzgarán. Pues de eso sí. Para terminar, doctor Dandoy, ¿usted ve que esta democracia se fortalece? Bueno, se fortalece en el sentido que hay más partidos, más candidatos, hay más opciones para el votante. Entonces tenemos que... Eso, en cambio, a mí me asusta. Sí, asusta, pero tenemos que, eso es una etapa para una nueva configuración del sistema de partido, y quizás un nuevo fortalecimiento de las instituciones, como usted dice, de la democracia. Pero no he visto, en comparación de las elecciones antes, no he visto muchos mejoración del proceso. Es normal, digamos que estamos acostumbrados a tener alcaldes, prefectos, con más del 40% en promedio de la votación, que ahora están con menos del 30, menos del 25. Nivel de representación. Eso es la consecuencia del sistema electoral. Hemos hablado de las reglas, y si no nos gustan las reglas, ya tenemos que jugar con estas reglas, y después, si no nos gusta, cambiamos las reglas, pero las reglas están así. Entonces, un candidato técnicamente puede ganar la alcaldía o la prefectura con 10% de los votos. Eso es, dice la ley, es la regla. Doctor Verdesoto, un país de minorías, pero además de absolutas minorías. Yo no le tengo temor a la minoría, no le tengo temor a la minoría. Le tengo, todo lo que tenemos que tener es, ¿no es cierto?, tal vez un sistema de cálculo y un sistema de proporcionalidad adecuado al tamaño de representación. Uno para lo nacional, uno para lo provincial y uno para lo local. Así podremos manejar, por ejemplo, el tamaño de minorías que sí tiene Bélgica, etcétera. Ahora, yo quería dar una buena noticia. Por favor. Durante la madrugada para alegrarnos del día. Yo diría ya más de la mitad, seguramente este rato ya más de la mitad de las provincias de Ecuador cerraron los escrutinios. Eso es muy importante, y yo me siento muy contento de que las provincias, casi salvo 2 de las provincias que han estado bajo nuestra supervisión, me refiero a Ingeniera Pitillo, están cerrando, y están cerrando bien, sin conflictos, con una buena cadencia, con respeto de la gente. Respeto. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso, yo me siento muy contento de esta parte, y creo que el país debe sentirse contento de que al menos ya este rato hemos terminado esa parte y vamos al resto. Yo diferenciaría mucho el proceso de voluntad popular de las acciones que tenemos que hacer para respeto a la voluntad popular. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero diferenciémoslo, porque al mezclarlos de pronto vamos a dañar demasiado la legitimidad. No hay que dañarlo porque hay una expresión de voluntad. Ahora hay que hacer respetar la voluntad, y en eso absolutamente inflexibles.
Bueno, han estado, esta ya es una mejor noticia, diríamos, ¿no es cierto? Cambió del domingo acá, gracias al doctor Luis Verde Soto, que es vocal del Consejo Nacional Electoral, y a Regis Dandoy, catedrático y observador de salud. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida están aquí el doctor Rodrigo Tenorio y el doctor Gustavo Ich para analizar el voto nulo y ver el comportamiento y estas cosas, qué salidas hay. Enseguida regresamos.